no lo que podemos pensar fluidamente con la mente consciente. Entonces tienen una frecuencia, tienen una fuerza, tienen energía. Y además otra cosa, los pensamientos aportan a la evolución o a la involución nuestra y el universo, lo cual es lo mismo aparte. Aportar a mi propia evolución es aportar a la evolución del universo. Entonces, si atraemos realidad y estados internos e incluso impactamos en el estado de los demás con nuestros pensamientos, yo creo que deberíamos ser conscientes de los pensamientos que tenemos. De los pensamientos que tenemos, de los que generamos, de los que decidimos compartir. Porque esa es otra cosa, quien gestiona bien el pensamiento, hay pensamientos que comparte y otros que no comparte. También eso es más sofisticado. Es decir, en un momento adecuado, esto es manejo estratégico de la comunicación también, pero le podemos decir gestión del pensamiento. En un momento adecuado hay pensamientos que quizás uno decida no compartir, en otro momento sí. Hay veces también si uno ve deprimida a otra persona, le comparte pensamientos evolutivos, pero quizás se esfuerce en generarlos, pero en otro momento quizá no. ¿Por qué? Porque sabe del poder de los pensamientos evolutivos, ¿no? Y también los pensamientos, o sea, tomar conciencia, todo esto es gestión del pensamiento, tomar conciencia de los pensamientos que decidimos ingresar. Y aquellos para los cuales también decidimos blindarnos y que no ingresen, ¿no? Ya sabemos cómo hacer, lo vimos. Es decir, no creer en ellos. La creencia en el pensamiento es fundamental para que ingrese o no ingrese. Pero eso también está marcado, y lo vamos a ver ahora más adelante, por el paradigma mental que maneje la persona. Porque si hay un paradigma cristalizado, todo lo que ingrese y esté vinculado con ese paradigma cristalizado, la persona se lo va a creer. Por ejemplo, bueno, en las religiones se ve mucho los paradigmas cristalizados. Por ejemplo, no sé, una persona fanática del budismo, por ejemplo. Todo lo que ingrese vinculado con el budismo se lo va a creer automáticamente. Y todo lo que ingrese que no tenga que ver con el budismo no se lo va a creer. Por eso, en lo que ingrese y en lo que no ingrese, no solamente está ahí la elección a conciencia, sino que hay que revisar los paradigmas que nosotros tengamos. Bueno, eso se llama un poco gestión del pensamiento, porque si queremos tener una mente sana tenemos que aprender gestión del pensamiento. En el mundo de los pensamientos, los que son idénticos y análogos se atraen por frecuencia, fuerza y energía. Por eso sintonizamos mucho con personas que hablan de temas que nosotros conocemos, que están en nuestro sistema de pensamiento, y de los temas que a nosotros nos interesan, con personas o con libros, ¿no? Y luego otra cosa, las ondas del pensamiento se reproducen. Es decir, tienen vida propia. Y por eso es tan importante conocer nuestros paradigmas mentales. Definámoslo. Paradigma es un conjunto de creencias o conjunto de teorías que la mente toma como modelo, como base. Y todo lo que ingresa dentro, ahora vamos a ver ejemplos, pero todo lo que ingresa dentro de ese paradigma es posible. Es como que es importante ver los paradigmas porque es como que ya hay pensamientos que ya están creídos de antemano. Si están dentro de ese paradigma, la persona se lo va a creer, como dije antes con el ejemplo de las religiones, ¿no? Porque los paradigmas se cristalizan. Eso es lo riesgoso para la mente. Porque si no se rigidizaran, si no se cristalizaran, no habría problema. Pero esto también está vinculado con un funcionamiento profundo de la mente. Todo lo que ingresa tiende a rigidizarse. De eso depende, obviamente, de uno también.
Porque si uno decide mantener sus pensamientos fluidos y tiene una actitud de tener pensamientos fluidos, es decir, tiene apertura a escuchar sobre otras cosas, a conocer otras cosas, a ingresar diferentes pensamientos, evita esa rigidización. Y es importante evitar esa rigidización. Porque esa rigidización, lo que les estoy mencionando, tiene que ver también con la rigidización de nuestra propia personalidad, la rigidización de nuestro propio ego. Entonces, ejemplos de paradigmas hay en todos lados. Por ejemplo, en la industria automotriz, el paradigma aceptado era que los coches funcionaban a motor. Ese paradigma servía como modelo para que todas las empresas que piensen en fabricar un coche lo hagan a motor. Hasta que alguien dijo, no, bueno, los podemos hacer eléctricos. Entonces rompió ese paradigma establecido. Las personas que rompen los paradigmas, en cierta forma, son personas que quedan en la historia, ¿no? Porque definen, o sea, algo se viene haciendo de una determinada manera, todo el mundo lo hace de una determinada manera y alguien lo hace de otra manera porque rompe el paradigma establecido. En el ámbito de la mente hay dos grandes paradigmas. Hay personas que comprenden los conceptos mentales desde una mentalidad fija o mentalidad de crecimiento. Por ejemplo, desde una mentalidad fija se cree que nuestras habilidades son innatas e inmutables. Entonces desde ahí se pueden derivar muchas creencias y acciones. Por ejemplo, quien cree que todas las habilidades son innatas e inmutables e incluso, no sé, tiene 60, 70 años en el plano físico y piensa que no puede aprender más nada. Decide, no sé, no ir a aprender un idioma o tocar un instrumento a sus 60 años o a sus 50 años porque piensa que no nació para eso y no lo puede aprender. ¿Qué es lo que sostiene esa creencia? El paradigma cristalizado de una mentalidad fija, como se pensaba antiguamente. Por eso es importante y por eso van a recibir el audiolibro de la neuroplasticidad, porque la neuroplasticidad fue lo que rompió con este paradigma de la mentalidad fija, que decía que en la infancia se aprenden las cosas y bueno, ya después el cerebro, las neuronas se rigidizan y ya no puedes aprender más nada. Y eso se desmintió, ¿no? Se desmintió no solamente por los grandes sabios de la antigüedad, que lo decían hace 5.000 años, porque siempre hablaron de que el pensamiento era reversible, de que el pensamiento cambiaba, los grandes sabios de la antigüedad. Pero bueno, la ciencia en el año 2000 lo descubrió, ¿no? Con un experimento. Recordemos que la ciencia va un poco atrasada con los grandes sabios, por eso conviene estudiar a los grandes sabios y sabias, ¿no? Entonces es importante esos paradigmas, a ver cuál es el que nosotros tenemos. Porque el otro paradigma, ¿cuál es? Una mentalidad de crecimiento. Se cree que las habilidades se pueden desarrollar a cualquier edad, que incluso toda habilidad se puede aprender y desarrollar. Entonces, lo que aportó este cambio de paradigma fueron los avances en neuroplasticidad. O sea, comprobaron, gracias a, no sé, elementos, ¿no? Tomografías computadas o elementos de la tecnología, que, no sé, si una persona estuvo 5 años jugando al tenis, la persona tenía 50 años, imagínense. 50 años jugando al tenis, a los 55 años dejó y se empezó a aprender piano. Entonces, si analizamos las neuronas y el cerebro de esa persona cuando estaba jugando al tenis y después cuando fue a aprender piano, los científicos notaron ese cambio en las neuronas. El carácter plástico, ¿no? La neuroplasticidad. O sea, no es que se rigidizaron, sino que cambió la forma. Y este experimento también lo hicieron con taxistas en Londres. Taxistas de 50 años que les daban nuevos recorridos en Londres y los analizaron antes de saber esos recorridos y después de saber esos recorridos. Y ahí notaron un cambio en su cerebro, ¿no? En sus neuronas.